El 6 de octubre de 1882, con el estreno de la histórica obra de Oreste Cartocci en la ciudad de Salto, irrumpió en la escena de este departamento una de las obras más importantes a nivel internacional. Estamos hablando de La hija, interpretada a través de un papel memorable del italiano Salvini. De allí en más se dispara una extraordinaria historia de la dramaturgia nacional, y en este recinto se recrearon escenas formidables que solamente mereció poner a la platea de pie y despertar con aplausos saturando toda la atmósfera. De allí en más, una historia formidable. Los invitamos a conocer origen, historia y presente de Teatro Larrañaga de la ciudad de Salto. Bueno, el teatro se inauguró en octubre del 1882, que fue una época para Salto de un gran apogeo, tanto económico como social, cultural. Era la época en la cual Salto estaba en su esplendor debido a su posición geopolítica, digamos así. La navegabilidad que venía por el río Uruguay llegaba justamente hasta los Saltos, Salto Chico y Salto Grande, y luego ahí no se podía navegar más. Entonces eso generó que Salto fuera un centro de cambio de transporte. Pasaba la navegación, se pasaba hacia la comunicación por trenes y la vía férrea. Fue tan así que bueno, acá en Salto botó una industria de astilleros, grandes comerciantes, fue un núcleo de atracción para los inmigrantes italianos, los europeos en general, españoles, vascos. Eso provocó que Salto no fuera solamente el desarrollo económico de Salto, sino que además venía favorecido por todo lo que era el sur de Brasil, las comunicaciones llegaban hasta Uruguayana, todo pasaba por acá, las relaciones directas con Buenos Aires, todo el litoral argentino. Eso provocó una época de bienestar económico, social y por supuesto cultural, que provocaron todos estos fenómenos arquitectónicos y sociales como las construcciones del Ateneo de Salto, el teatro mismo, lo que es ahora el Museo Gallino. Fue una época de esplendor de Salto que, bueno, que todavía lo podemos disfrutar y se conservan tal cual. Arquitectónicamente el teatro es un teatro muy novedoso en cuanto a su tipología, a su estructura, porque es un teatro que incorpora el foso para la orquesta, o sea que fue diseñado ya desde sus inicios como un teatro de ópera, un pequeño teatro de ópera pero con toda esa estructura. Y es bastante de avanzado porque en Europa muy pocos años antes se estaban construyendo con esa estructura en Alemania, sobre todo, que fue donde se inició, y a los pocos años los tenemos acá en Salto, tenemos el teatro, o sea que eso también es una demostración de lo que eran las comunicaciones, cómo venían y iban las ideas, lo cultural, la arquitectura en el caso particular. La estructura del teatro fue encargada al ingeniero Robert Wilkinson, que era un ingeniero que estaba trabajando en Salto con la empresa de ferrocarriles del noroeste. Entonces, bueno, él se encargó sobre todo de la parte estructural, y lo que fue bastante novedoso también para lo que eran los teatros que se construían en la zona, era el que diseñara una sala en la cual todos los balcones tuvieran una visión totalmente libre hacia el escenario, sin existencia de columnas. Generalmente a los bordes de los balcones habían columnas para soportar el peso. Y Wilkinson todo ese peso lo soporta a través de una estructura metálica desde las paredes del borde. Y bueno, Wilkinson aporta la estructura, los hermanos Guglieri, que eran maestros de obra, aportaron lo suyo, toda la parte arquitectónica, la fachada. En el teatro tenemos un museo en el teatro que justamente en este momento estamos en un proceso de mejoramiento y profundización.
en el cual está toda la documentación, hay mucha documentación del proceso de construcción, los recibos, las boletas, las cartas. Es todo muy interesante, marca toda una época y una historia muy valiosa. Y eso le ha valido también al Teatro Larrañaga que fuera uno de los primeros edificios en ser declarado Monumento Histórico Nacional por la Comisión Nacional. Y bueno, y estamos en ese proceso de mantenimiento, de mejoramiento, de restauración. Hace unos cuantos años que se vienen haciendo trabajo de puesta en punto y de realce de la arquitectura del edificio. Es interesante ver lo que eran esos programas antiguos desde el siglo XIX hasta ahora, en que la gran variedad de espectáculos que se suscitaban en el teatro. Uno puede imaginar siempre lo que puede ser lo más común, el teatro propiamente, la zarzuela, la danza, el ballet, pero hay desde las primeras datas funciones que tenían que ver más bien con la varieté y lo que era los espectáculos de humor, incluso hasta mentalistas, forzudos, telépatas, había como todo también ese otro tipo de espectáculo menos formal, digamos así, entre comillas, más popular que era muy vivo en el fin del siglo XIX y bueno, acá en Salto hubo, y eso está plasmado en los afiches. También el Teatro Larrañaga fue, por ejemplo, la primera sala donde se proyectó algo que no se llegaba a llamarse cine todavía, pero se proyectaban imágenes en movimiento y en el cual eran presentados como otro de esos atractivos tan extraños que venían. O sea que el Teatro Larrañaga ofició como el primer cine de Salto antes, bueno, que surgieran todos los otros. En realidad yo creo que el teatro nunca fue tan de aristocracia, porque si bien las terminaciones del teatro son muy finas, todo, eran un poco el estilo de la construcción de los teatros. Eso tuvo las manos de bulleros, restauradores, los pintores que estuvieron haciendo todos los detalles. Pero como decía, ya desde el principio de sus actividades se ve que habían muchos espectáculos populares y no era un teatro elitista. Bueno, evidentemente en los tiempos contemporáneos el teatro tiene función de todo tipo, está muy abierto a todas las clases sociales, eso indudablemente, ¿no? El teatro tiene una capacidad así holgada, vamos a decir, unos 550 espectadores. Algunos más, siempre hay algunas butacas que a veces no tienen la mejor visualización hacia el escenario, que pueden incrementar un poco más la capacidad, pero se reservan solamente cuando son espectáculos, por ejemplo, de música o algo que uno puede no estar tan presente, pero con la visión buena son más o menos unos 550 localidades. Salvini, Rossi, Aramburu, Cuneo, Auxilio, por citar algunos de los artistas encumbrados que supieron saturar la atmósfera, provocando el más cerrado de los aplausos de una platea exultante. Eso ha formado parte del rico historial de este recinto, donde la dramaturgia nacional e internacional se dio cita en momentos cumbres en la escenografía del Teatro Larrañaga. Para la próxima, los seguimos invitando junto a Sergio Hornos a seguir descubriendo estos patrimonios históricos de la capital salteña.